Vamos a ver esto que es análisis de funciones polinómicas. Vamos a tener una expresión de este estilo. Lo primero que tengo que hacer es encontrar las raíces. Y para eso voy a agarrar la calculadora, que es la aplicación del celular, y voy a ingresar esa expresión en la calculadora. De esta forma, x al cuadrado menos 54x menos 270. Fíjate de que esté todo correctamente. Fíjate que vas a tener abajo de la tecla de Shift una que dice Calc, pero voy a apretar primero la tecla Shift y después Calc, y lo que va a hacer la calculadora va a ser resolverme. ¿Sí? Me va a arrojar como resultado las raíces de esa función polinómica. ¿Sí? Entonces yo a partir de eso sé que las raíces son menos 2, 3 y menos 5. Y que la ordenada del origen es menos 270 porque siempre tiene que ver con el término independiente, con este valor que no está acompañado de ninguna x. ¿Sí? Mientras que las raíces son los únicos valores que al reemplazarlos por todas las x hacen que esta expresión dé igual a 0. ¿Sí? Si yo reemplazo menos 2 en toda esta expresión, o el 3 o el menos 5, me va a dar 0. ¿Está? Lo que voy a hacer a continuación es derivar. Acordate que para derivar se pone de esa forma, y', el exponente baja multiplicando al 0,5 y la x queda elevado a un exponente menor. Entonces 0,5 por 6 me va a quedar 3x a la 5, que es lo que expreso acá. El 4 también va a bajar multiplicando al menos 15 y me va a quedar menos 60x a la 3, más 30x a la 2, más 225, menos 54. Acordate que cuando tengo que derivar un término que tiene x a la 1, ese 1 baja multiplicando y la x queda elevado a la 0. Mientras que la derivada de una constante, en este caso menos 270, siempre va a dar 0. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hice recién. Voy a ingresar la función para encontrar las raíces de la derivada primera. Estos puntos después me van a ayudar para que el gráfico de esta función sea más preciso. Entonces hago lo mismo y fíjate que dice menos 2, 3 y hay dos raíces que son con decimales. Voy a usar dos decimales redondeados. Fíjate, menos 4,236, voy a poner menos 4,24 y acá voy a poner 0,24. ¿Sí? Termino de hacer eso y voy a hacer la derivada segunda. La derivada segunda es derivar la derivada, o sea, este 5 baja multiplicando, queda 15x a la 4, que es lo que escribo acá. El 3 baja multiplicando, me queda menos 180x a la 2, 60x y 225. Acordate que la derivada de una constante es 0. Y eso mismo, 15x a la cuarta, menos 180x a la 2, más 60x más 225, Shift Sol, para que me den también las raíces, las tres raíces de esa derivada segunda. Por eso pongo dos tildes. 3 menos 3,45, 1,45 y menos 1. ¿Sí? Si las tenés que ingresar en algún práctico, acordate de que todos los valores de x generalmente se expresan de menor a mayor. ¿Sí? Acá lo pongo como me aparece en la calculadora. Bien, una vez que termino de hacer esto, yo ya me voy a dar cuenta de que la raíz que aparece en la derivada segunda, en la derivada primera y obviamente en la función original es una raíz triple. ¿Sí? Las raíces triples aparecen en la derivada primera y en la derivada segunda. Las raíces dobles aparecen solamente en la derivada primera, mientras que las raíces simples no aparecen en ninguna derivada. Entonces, viendo este desarrollo, yo ya sé que el menos 2 es una raíz doble, porque aparece acá, pero acá ya no aparece. El 3 es una raíz triple, porque aparece acá y acá, y obviamente en la función original. Y el menos 5 es una raíz simple. Y fíjate que esto tiene que coincidir con el grado del polinomio. ¿Sí? Esto que sea de grado 6 me está diciendo que va a haber 6 raíces. Este que es doble serían 2, este que es triple serían 3, y esta que es simple es 1. En total suman 6. Y también voy a poder expresar esta función polinómica de forma factorizada. ¿Sí? Voy a tener que, para factorizar, escribir el 0,5 multiplicado por x menos
la raíz elevado a el exponente correspondiente si es doble, triple o simple. Entonces esto me quedaría así factorizado. 0,5 por x menos 3 por esta raíz elevado a la 3 porque es una raíz triple. Por x más 2 por esta raíz elevado a la 2 porque es doble por x más 5 elevado a la 1. Lo que voy a hacer a continuación es volver en la calculadora a la función original y en lugar de apretar Shift Solve voy a ir buscando los valores de estos valores de x, voy a ir buscando los correspondientes valores de y, porque cada uno de estos valores va a representar un punto y como todo punto tiene una coordenada de x y una coordenada de y. Entonces voy a buscar el valor de y de este x1, de este x2, de este x3, de este x4 y de los de abajo también. Entonces voy a poner ahí, cuando tengo la función original, voy a poner calcular y ahí le voy a poner en menos 2. Voy a apretar igual dos veces, ¿sí? Y ahí me va a aparecer que el menos 2 da 0, o sea que el i1 sería 0. Voy a también calcular en 3, que también me va a dar 0, y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque menos 2 y 3 son raíces, así que ya sé que reemplazar el menos 2 y el 3 en la función original me va a dar 0. Pero lo que me interesa más es el valor que me da en menos 4,24, entonces voy a poner calcular en menos 4.24, aprieto igual dos veces y ahí me aparece menos 723,59 y voy a calcular en 0,24 y me aparece menos 276,39, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con los x correspondientes a la derivada segunda. Calcular en 3, que se me va a dar 0. Calcular en menos 3.45, que eso me va a dar menos 437,24. Calcular en 1.45, lo vamos a hacer para ir verificando todos los resultados, menos 142,94. Y por último calcular en menos 1, menos 128. Cuando tenga todos estos valores voy a pasar a representarlos gráficamente, ¿sí? Fíjate que voy a tener por un lado lo que acabo de encontrar, que son todas las raíces correspondiente a la derivada primera. Estos se llaman máximos y mínimos, van a ser puntos máximos o mínimos de la función polinómica, y estos van a ser puntos de inflexión que ahora vamos a ver qué significan. Vamos a empezar a marcar con rojo las raíces en este gráfico, ¿sí? Ya aparecen menos 5, menos 2 y 3 son las tres raíces que me aparecían, menos 5, menos 2 y 3, ¿sí? La ordenada del origen menos 270, vamos a marcarla también ahí. Ahora vamos a marcar estos puntos. Obviamente menos 2 y 3 ya son puntos que ya están marcados, menos 2 y 3, pero los otros también los voy a marcar con un color verde, ¿sí? Va a estar menos 4,24 y menos 723 por acá abajo, este punto, que es este, y 0,24 y menos 2,76 va a ser 0,24 y menos 2,76 por acá, ¿sí? Esos puntos van a ser los máximos o mínimos, en este caso van a ser mínimos. Y por último, los que corresponden a la derivada segunda, que son puntos de inflexión. Vamos a marcarlos y ahora te voy a decir a qué se refiere con esos puntos de inflexión. Esta es una raíz que ya está, pero este menos 1 y menos 128 va a estar por acá, y los otros van a estar por acá y por acá, ¿sí? Una vez que tengo marcados todos los puntos, lo que voy a hacer es unirlos teniendo en cuenta la multiplicidad de las raíces. Una raíz doble es una raíz donde la función rebota, una raíz triple va a pasar haciendo un codo y una raíz simple atraviesa directamente el eje. Entonces voy a arrancar por el menos 5. El menos 5 era una raíz simple, entonces acá la función va a venir directamente, va a atravesar el menos 5 y va a venir hasta acá abajo, que es un mínimo que tiene, ¿sí? Va a pasar por acá, va a venir acá, acá va a rebotar porque es una raíz doble, va a pasar por acá, va a venir por acá, va a venir por acá, acá va a pasar haciendo un codo. Ese va a ser el comportamiento de la función. Para tomar de referencia, los puntos de inflexión son puntos donde la concavidad de la función cambia. Sería como si yo tuviera de acá para la izquierda una parábola con las ramas hacia arriba. Imagínate que tengo que graficar esta parte sería como graficar una parábola, así, con las ramas hacia arriba. Y a partir de este punto y hasta el siguiente punto de inflexión, que es este,
tendría una parábola con las ramas hacia abajo. Tendría una parábola así. ¿Sí? De este punto al siguiente punto de inflexión tendría una parábola con las ramas hacia arriba de vuelta. De este punto al siguiente punto de inflexión, que es el 3, tendría con las ramas hacia abajo, y acá vuelve a cambiar la concavidad. Entonces el gráfico quedaría algo así. Fíjate cómo la curvatura hacia arriba en este punto empieza a cambiar hacia abajo. Acá vuelve a cambiar como una U, acá vuelve a cambiar hacia abajo, y acá finalmente termina la concavidad, ¿sí? A partir de ahí ya tengo el gráfico y puedo hacer un análisis de los intervalos correspondientes al gráfico, ¿sí? Vamos a ver eso en la diapositiva siguiente. Es el gráfico. Vamos a ver, conjunto de positividad vendría a ser cuando la función es positiva y negativa, y eso se pone en función a la raíz. De menos infinito a menos 5 la función es positiva, y de 3 a infinito también. Mientras que de menos 5 a menos 2 la función es negativa, y de menos 2 a 3 la función también es negativa, ¿sí? Los conjuntos de crecimiento y decrecimiento se van a poner en función a estos puntos que son los máximos o mínimos. Entonces va a la función a de acá hasta acá crecer, después va a decrecer y después va a crecer acá y acá, ¿sí? Entonces siempre el crecimiento y el decrecimiento va a tener que ver con los puntos que obtuvimos en la derivada primera, ¿sí? De menos infinito hasta acá, ten en cuenta de que siempre los valores que vas a poner en los intervalos son en relación a x, o sea, hasta menos 4,24 decrece, de menos 4,24 a menos 2 crece, ¿sí? Que sería esta parte, de menos 4,24 a menos 2 crece. De acá hasta esto, que es 0,24, vuelve a decrecer, y de 0,24 a 3 crece, y de 3 a infinito sigue creciendo. Y lo último que vamos a ver en cuanto a intervalos es la concavidad, ¿sí? Cuando es cóncava hacia arriba, cuando las ramas irían hacia arriba, y cuando es cóncava hacia abajo. Y eso es relativamente sencillo porque siempre tienen en cuenta los puntos de inflexión. Y en cada punto de inflexión cambia la concavidad. Entonces, cóncava hacia arriba, de menos infinito a menos 3,44, que es este primer punto de inflexión. De ese punto de inflexión al siguiente, o sea, de menos 3,44 a menos 1, sería cóncava hacia abajo. De menos 1 a 1,44, de acá hasta acá vuelve a ser cóncava hacia arriba, de acá hasta el 3 cóncava hacia abajo, y de 3 a infinito. Entonces es completar toda la regla con la concavidad, ¿sí? Y eso es todo lo que tiene que ver con intervalos de positividad, de negatividad, de crecimiento, decrecimiento, y de concavidad de una función polinómica. Entonces, repasando esto de los intervalos, positividad y negatividad, siempre uso las raíces, y es como que el eje X lo voy a dividir en las raíces, ¿sí? Voy a tener ese cachito, voy a tener ese pedazo de eje X y ese, ¿sí? Este pedazo de eje X corresponde a una parte de la función donde es positiva. Entonces eso, que es de menos infinito a menos 5, y esto, que es de 3 a infinito, esto sería de menos 5 a menos 2, y esta parte sería de menos 2 a 3. Esto estaría definiéndome cuáles son los intervalos de positividad y de negatividad, ¿sí? Estos son positivos porque la función está por encima del eje X, y estos son negativos porque la función está por debajo, ¿sí? Pero siempre en función a estos valores que son las raíces. Crecimiento y decrecimiento, estos valores que salían de la derivada primera, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a partir el eje en esos valores, en todos los intervalos correspondientes, y me voy a fijar de menos infinito hasta el primer valor, que es menos 4,24, la función va decreciendo, ¿sí? O sea que en esta parte la función decrece. De menos 4,24 a menos 2, que sería esta parte del eje X, la función va hacia arriba, va creciendo. De menos 2 a este valor, que es
0,24 la función va hacia abajo, ahí va hacia arriba, y en 3 hasta infinito también va hacia arriba. Entonces, intervalos de crecimiento serían esos, los intervalos de decrecimiento serían esos otros. Y por último, concavidad tiene que ver con los puntos correspondientes a la derivada segunda, ¿sí? Esos puntos azules, que tengo uno acá en menos 3,45, de ahí hasta menos 1 tengo el otro segmento, de menos 1 a 1,45 el otro segmento, de 1,45 a 3 y de 3 a infinito, ¿sí? En la primera parte, de menos infinito a menos 1,45, y esto va siempre 1 y 1. En los que están arriba, la concavidad es hacia arriba, ¿sí? Me doy cuenta porque las ramas de esa parte de la función, que serían como una parábola, van hacia arriba, mientras que los intervalos que están acá abajo serían cóncavos hacia abajo. Y así es como expreso los intervalos de concavidad, de monotonía y de positividad y negatividad de una función polinómica.